La Megilá de Sarai, de Eliezer Papo, meldado por Gustavo Hemos. Capítulo 3. Entre el sueño y el desperto. El grito, en el nombre de su majestad el rey, abrid la puerta, y los ruidos de la puerta lo despertaron. Megorat Rasha y Tevoeno, murmuró de sí para sí. Abrid en el nombre del santo oficio, gritaron de la puerta. Eli, Eli, lama azavtani, dijo con una voz de desesperanza. ¿No fueron esto últimas palabras del Yeshu? Pensó, no pudiendo detener la risa frente al facto que justo hoy, después de tantos años de mimicría en los cuales hacía todo lo posible para quedar de adentro un judío bueno, hasta que de afuera jugaba el rol de un católico devocionado. Después de tantos esfuerzos por guardarse en frente de las influencias del cristianismo sobreimposado, justo hoy de adentro le vino una asociación tan nuevo testamental. Hoy, cuando Roma ya me achapó mismo como a él. El sonido de pasos que sentía de la huerta lo tornó a la realidad. Entraron, y ahora están subiendo por achaparme, entendió, sintiendo en mismo tiempo un reposamiento que la ciertidad de cualquier tipo lo trae consigo. El mal pasado es siempre más chico del mal esperado, pensó. Graciosamente, el enemigo nunca tiene bastante tiempo e imaginación por hacernos davka lo de que más nos espantamos. Todo lo otro no es ni medio tan espantable. Aceptaré las acusaciones, decidió orgullosamente. En todas las maneras me voy a morir. Entonces, ¿por qué humillarse? En las investigaciones de la Inquisición la gente achetaban y lo que nunca pensaban de hacer. Y las cosas que ya hicieron, sobre una cuanto y cuanto. El Santo Oficio fue un instrumento de la justicia divina. Por esto, todos sus fechos fueron últimamente e incuestionable buenos, tanto como los fechos del Dios mismo. La investigación siempre tenía que verificar la acusación, porque lo opósito significaba que el Santo Oficio cometió un hierro acusando a una persona inocente. Existían y adiciones eventuales sobre la acusación primera. Estas, generalmente, dependían sobre la imaginación de los acusados, inspirada por su deseo de cortar sus angustias confesando las cosas que les señalarían el destino y que por seguro los traerían al auto de fe, o por su esperanza que, construyendo la herejía y conspiración más grande que la suya, merecerían la reconciliación. Suponer que el Santo Oficio se erró era totalmente imposible, especialmente cuando se tiene en tino el facto que la Inquisición nunca arreglaba la entrevista entre el acusado y el testigo de la acusación. El acusado tenía que probar su inocencia sin saber quién le acusó, y a veces también sin saber la acusación misma. En este momento sintió una tocada sobre su espalda. Abraham, Abramico, ¿lo que te está pasando? De nuevo estás hablando en el sueño. Levántate, mi querido. El café ya te aparecí. Toma un poco de dulce y vate, mi alma. Que no tardes al cal. En España duermo y en español me despierto, pensó. Todo esto es para amor de las consejos que siempre la estoy escuchando de los anusim. Si ayer no lo escuchaba al señor Isaac de Pereira y su acontecimiento con la Inquisición, no iba a soñar lo que soñé. Sea como sea, ¿lo que es la diferencia entre el sueño y realidad donde un judío? Ninguna. Los goim en despierto más o menos liberos, en sus sueños engrandecen, enflorecen, reyes salen. Y los judíos, tanto en los sueños estamos fugiendo de nuestros enemigos, y en despierto afilú peor. Puede ser que todo esto no está pasando en verdad. Puede ser que todo esto es un sueño de alguna otra persona. Puede ser que la realidad verdadera está diferente. Elohai neshama shenatatabi, empezó a decir Daín echado en la cama. Se levantó, diciendo Birkot HaShahar, cada una en su lugar según la halajá.
Tomó la curacha y bajó al diván Hane, onde lo esperaba Ruth. Recién casados, ainda no podía mirarla sin sentir deseo. Dicho con una palabra, ella fue hermosísima. Con sus cabellos negros y ojos pretos, siempre alegre y siempre cantando, era un prototipo de la mujer sefaradí. Tenía un refrán por cada ocasión y una romanza por cada acontecimiento. Sabía todo lo que pasaba en el charshi judío, quién se casó, quién no y por qué no, cuántas parás tiene este y dónde las esconde. Ay de, querido mío, de mañana se ve un buen día. Ay de, que no tardes, triste de mí. Toma el café, naldú, está, y poco de dulce, solamente para decir la verajá. Non puedo, es absurdo comer antes de la tefilá. ¿Quién te dijo que comas? Una cucharica, dos, esto se llama comer. Me tornaré, después de la tefilá, comeremos juntos. Esto le dijo y salió al avlí. Cada paso una verajá, lo bendijo Ruth, saliendo detrás de él. Y que no te vayas al charshi sin comida, tórnate a casa a comer como el hombre. El fecho no es pájaro, no va a volar. No tome ciclet, le respondió, y luego de la tefilá vengo justo a la casa. Desde el año 1581, la mayoría de los judíos sarailíes vivían en la daira de Siavush Pasha en un han grande, donde estaba y el cal mismo. En el año 989, a la cuenta turca, vino a Saray Beglerbeg Rumeli Siavush Pasha, el viejo, por razón de algunos fechos de la Medina muy importantes. En aquel tiempo, los judíos vivieron en Saray en unas cuantas maales, mas según el autor del sigil, este pueblo fue sucio y no disciplinado, y por esto muchas veces causaron el fuego. Por esto, los ayanes rogaron del dicho pasha que les haga una bondad, y que quite y aparte a los judíos de los maales musulmanos. Entonces el pasha decidió de ayudar a los musulmanos, mas en mismo tiempo, no quisiendo romper los corazones del dicho Milet, después de un esquema, ordenó para los judíos de Saray se fragve un han grande, separado. Y lo hizo a este han Evladiet Vakif para sus hijos. En mismo tiempo, les permitió a los judíos la fragva de su sinagoga. Abraham entró al cal, con las manos en frente, diciendo, «Matovu aleja, Jacob», pasando después con los dedos por sus faces, como si se hubiera lavando, y se sentó. Se le acercó Salomón Pérez, gritando en voz baja, «Buenos días, con salud y vidas. ¿Cómo estamos? Al Dios bendigamos, ¿y vosotros? Cada día con su nafaca. Escuchatis que vinieron a Saray 2 familias nuevas de los portugueses. Frescos de ahí». Acabando la frase, Abraham entendió que él, como todos sus parientes, ainda no era capaz de relacionar algo negativo con el nombre de Sefarad. Cuando se hablaba del honor, de la esencia, del arte o del bienestar y la riqueza, se hablaba de España. Mas cuando había que hablar de la expulsión de los autodafés, de los baptismos, de la Inquisición y de los anusim, entonces el nombre de la España se trocaba con un ahí o los de ahí indefinitivo. Sí, fugieron de ahí antes de unos cuantos meses, vinieron a Italia, y de ahí entraron a la Turquía, quedaron en Selanik una semana y algo, y ayer vinieron a Saray. Por lo que no quedaron en Selanik, le demandó a Abraham, buscando la respuesta más para sí mismo que para algún otro, siendo que él mismo no sabía por lo que él, un aramán visado, dejó su Selanik natal, en la cual a todos le profetizaban un futuro de Jajam, para venir a este lugar recién creado. Ainda tienen los suyos ahí. ¿Sabes cómo es? No quieren que los que sobraron sufran por amor de ellos. Están pensando que si se tornaran a ser judíos aquí, en el cabo del mundo, ahí, no lo van a saber. ¿Y la su alcunia, cómo es? Pereira.
Ashre dovre veteja amafreim leameja, les interrumpió el señor Isaac Danón. Dejaron de hablar. El Hazán ya empezó a maldar el Baruch Sheamar. Los dos se devocionaron a sus tefilotes. Después de la tefilá, Abraham tornó a casa para desayunar y después bajó al charshi de nuevo por abrir a su botiga al lado del Bezistán del Gazi. Él vendía todo modo de cosas. Al Spap generalmente lo traía de Selanik. Como y mayoría de judíos israelíes, él también tenía conexiones familiares y mercadentes con el Selanik. Los judíos fueron una población nueva en Sarai, mas la ciudad misma, más o menos, era recién creada, por mano de los turcos. En estas partes, en los Balcanes, habían comunidades judías grandes y antes del Gerush. Mas con el Gerush llegaron al Imperio Otomano unas cuantas decenas de miles de judíos más. Solamente a Saloniki vinieron en el año de 1492 20.000 Belitim, siendo que en Saloniki, mismo como en algunos otros lugares, el número de nuevos venidos sobrepasaba el número de almas de la población judía local. Los primeros no solamente que no querían adaptarse a los usos y regimientos de los locales, sino mantenieron también dentro ellos mismos partidas con cuales vinieron de España. Cada grupo más grande de ex-cociudadanos o coprovinciales quería organizar su propia comunidad siguiendo los minagim y las takanot de su ciudad original. Cada grupo quería tener su Beta Knesset por preservar sus usos litúrgicos y sus melodías particulares, su Beta Midrash para preservar sus particularismos legales, su Talmud Torah, su Hazán y semejante. Muy presto pasó que, al lugar de que los recién venidos se empezaran el turco, que la lengua del país, o el griego, que era la lengua maternal de los judíos locales, fueron estos últimos que empezaron a hablar el español. Maravillosos son los caminos del Señor. Su primero vecino en el charshi, botiga al lado de botiga, era Mehmed, ni mercader ni notario, mas un poco de todo. Un hombre inteligente, más desachalado, siempre poco espantado, y siempre pronto de burlarse de los espantos de los demás. Puede ser por apocar al espanto suyo propio, mas nunca exagerando, porque nada exagerado no es bueno. Sobahairola, saludó Abraham primero. Allah raziola, respondió Mehmed. Neznam znajli, izgleda da sustigli neki važi. El serbesco de Abraham con el tiempo adelantó hasta el grado donde él podía entender casi todo lo que le decían, mas, en mismo tiempo, no sabía decir una única frase sin que todos entendían que era judío. Con todo esto, no estaba seguro cómo hay que entender lo que Mehmed ahora le dijo. Como una información, como una demanda. Dígame algo más de esto. O como una adición no importante al saludamiento de la mañana. Por esto le respondió en una manera indeterminada. Nesto samchuo. Ne sekirai, sebiches veuredu. De nuevo Abraham no entendió su intención. Primeramente, ¿por qué que algo no sea bueno si entre tanta gente que vienen a esta ciudad diariamente vinieron también unos cuantos judíos? Segundo, ¿por qué él tenía que cicliar o no cicliarse de esto? Veli kieboj, le dijo Abraham. Soñaba hermoso y no significaba nada, justo como que premie en este tipo de conversaciones indeterminadas. Allahu Ekber. Tornó y dijo y Mehmed también, ama él lo dijo en árabe, porque no le parecía muy inteligente que él, un recién islamizado, se va alrededor llamándolo al Dios a la manera de los cristianos públicamente. Él debía demostrar la identificación con su nueva fe. Abraham sabía que este Mehmed no era un musulmano nacido, Madavka por esto, él admiraba a los turcos que casi no hacían ninguna diferencia entre los nacidos y los nuevo convertidos,
Adrabá. Se podía notar, por lo menos entre la ulema, alguna inclinación y simpatía especial davka por estos últimos, porque ellos conocieron la verdad y decidieron una decisión justa, haciendo el paso que los apartaba de todo lo que hasta ayer fueron. Ellos fueron los que se sacrificaron por el din y por el imán. Los ayanes turcos, con menos tendención por idealización, a veces miraban en los nuevos aprovechadores y kafires secretos y semejante. Mas esto pasaba solamente cuando alguno de los nuevos subía con su estado ganado, y no era conectado con alguna prejudición general contra nuevos musulmanos, sino más por necesidad de hacer tornar atrás los que suben muy alto o muy rápido. Los acontecimientos sobre los cuales escucho de sus parientes sobre el comportamiento de los cristianos españoles cerca de Dios, forzamente baptizados, fueron muy diferentes. Y luego después del bautismo, por un corto tiempo, todas las puertas de la sociedad cristiana española fueron abiertas en frente de los cristianos nuevos. Mas no tardó mucho hasta que la España trujo nuevas regulaciones de pureza de la sangre, según las cuales, por obtener cualquiera función pública, uno tenía que certificar descendencia cristiana vieja. Presto a la prohibición, fue inaugurada en las universidades, que jugo de palabras, universidad que non acepta a un judío, sino que non acepta a un otro cristiano por razón de sus orígenes judías, así que los rectores de las universidades tenían que certificar la descendencia cristiana vieja de todos los inmatriculantes. No bastaba que la Iglesia Católica bautizó por fuerza a miles de judíos, los cuales automáticamente, según el derecho eclesiástico, dejaban de ser judíos, israelitas expulsados y exiliados, y convertían a ser cristianos y españoles. Para los que no habían nacido de parientes cristianos puros, no había esperanza y perdonanza total. Tamán se abrazaban la luz del cristianismo.